En Roma, el derecho buscaba proteger a los individuos de los conflictos que se podían generar, especialmente si los conflictos eran dentro de la familia. Se tenía un tipo de procedimiento el cual le daba relevancia o potestad al pater familiae para que tomara la decisión adecuada. Pero cuando los conflictos eran externos a la familia, se empezó a verse lo que era la venganza privada, haciendo referencia a la creación de las leyes y procedimientos nuevos para controlar la organización social con los nuevos grupos familiares y gentilicios. Con la República Romana se dio la aparición de las 12 tablas y con el primer instrumento procesal llamado actio. Se ejercía por quien quería hacer valer su derecho ante el tribunal y legitimar el motivo que lo llevó al conflicto. Estos instrumentos se adelantaban a través de dos tipos de procesos. Uno llamado declarativo, el cual era que el proceso reconociera formalmente un derecho, o ejecutivos para dar cumplimiento a un derecho que ya ha sido reconocido. Con el tiempo las acciones fueron aumentando, aunque al inicio eran escasas. Poco a poco el procedimiento de la venganza privada se convirtió en algo obsoleto para brindar a la sociedad y a la historia mayor protección de los derechos individuales. Es por esto que se hace valioso reconocer cómo llegaban los jueces a pronunciar sus sentencias y así reconocer el procedimiento de las acciones. Tener acción significa tener derecho y el poder tener derecho significa estar obligado. Eso significa que quien tiene acción tiene el derecho y deberá ser quien tome la iniciativa para acudir ante el juez y dar inicio al juicio que pondrá fin a la controversia. Pues una vez se instauraba las acciones interiores, se dirimía si el juicio era privado o público, cumpliendo los requisitos. De privado, asuntos privados como el patrimonio o el matrimonio, controversias personales entre personas privadas, ante un juez que era privado y no funcionario público. Se resuelve por sentencia. Bueno, lo público nos damos cuenta que son asuntos políticos, criminales o fiscales. También ante tribunales públicos especialmente constituidos. Y ajeno al ius de los juristas. Muchas gracias. En la época arcaica se implementaron las sanciones de ley, que se juntaban a la ley de las 12 tablas. Una de estas sanciones era la legis actium sacramentum rem, donde el propietario podía reclamar su propiedad mediante una declaración formal y depositando una cantidad de dinero como garantía. El juez decidía quién decía la verdad y el ganador se quedaba con la propiedad. Otras sanciones introducidas fue la legis actium por conditio, utilizada para reclamar el pago de deudas específicas sin necesidad de mencionar la causa. Si el deudor lo negaba, se le daba un plazo para elegir un juez que resolviera el conflicto. Época clásica por formulario. En el 130 a.C., la ley embucia entró en vigor. Con esta ley se abrió paso a lo escritural por encima del oral, demandante y demandado. Conviniera un escrito llamado fórmula. En este indicaba el nombre del juez, instrucción de cómo condenar al demandado o la cantidad de dinero que quería el demandante en caso de ser demostrada la pretensión. Con la misma estructura escrita, hipótesis, consecuencias si es demostrada y consecuencias si no es demostrada, gracias a la fórmula, el juez sabía exactamente lo que tenía que investigar, comprobar y condenar a petición de las partes. Las fórmulas tomaron poder y nos mostraron un procedimiento llevado por etapas. La primera con el pretor, llamado in iure. Las partes guiadas por el pretor convienen la fórmula que planteará el litigio y escogen al juez. Recordemos que los jueces eran privados y escogidos por las partes. La segunda etapa, apud iudensem, se verificaba ante el juez, quien valoraba las pruebas y presentaba a las partes y dictaba sentencia. Ya aquí empezaba a aparecerse a nuestro procedimiento actual. Época clásica por formulario. En el 130 a.C., la ley embucia entró en vigor. Con esta ley se abrió paso a lo escritural por encima del oral, demandante y demandado. Conviniera un escrito llamado fórmula. En este indicaban nombre del juez, instrucción de cómo condenar al demandado o la cantidad de dinero que quería el demandante en caso de ser demostrada la pretensión.
Con la misma estructura escrita, hipótesis, consecuencias, si es demostrada, y consecuencias si no es demostrada, gracias a la fórmula el juez sabía exactamente lo que tenía que investigar, comprobar y condenar a petición de las partes. Las fórmulas tomaron poder y nos mostraron un procedimiento llevado por etapas. La primera, con el pretor. El pretor era llamado in iure. Las partes guiadas por el pretor convinieran a fórmula que planteara el litigio y escogen al juez. Recordemos que los jueces eran privados y escogidos por las partes. La segunda etapa, apud iudensem, se verificaba ante el juez, quien valoraba las pruebas y presentaba las partes y dictaba la sentencia. Ya aquí hablamos de cómo es nuestro procedimiento actual, que es muy parecido. Bueno, les vamos a hablar de la época posclásica o cognitorio. Esta es una época donde ya los jueces tenían conocimiento de los procesos tanto en la citación como en las sentencias. Ya tenía el juez más capacidad de conocer los diferentes procesos. En la época de cognitorio se trataban tanto de los procesos ordinarios como de los extraordinarios. O sea, ya había un poco más de extensión de cómo era el conocimiento que se podía tener de los diferentes procesos, no importando si eran ordinario o extraordinario como tal. En este proceso aún no había el tema de la atribución de poder. Entonces vemos como la monarquía por parte del gobierno ejercía como tal control sobre estos procesos. Independientemente que no hubiera esa división, a través del gobierno la monarquía ejercía cierto control sobre los procesos que se llevaban. De los funcionarios judiciales que podemos destacar de esta época posclásica o cognitorio, podemos destacar lo siguiente: el prefecto pretorio, el prefecto urbe, vicario urbe y el prefecto vigilante. Estos eran los funcionarios judiciales para la época, pero conozcamos un poco de estos funcionarios judiciales, a qué se encargaban como tal cada uno de estos. Por ejemplo, el prefecto pretorio conocía de las apelaciones y las sentencias dictadas. Esta era prácticamente la oficina donde prácticamente la gente tenía conocimiento de cómo estaban avanzando los procesos judiciales de la época como tal. El prefecto urbe conocía de las causas de la policía, extendía su conocimiento a causas tradicionalmente del pretor, el pretor como tal, que era el magistrado de la época como tal. El vicario urbe conocía las primeras instancias, aquellas instancias donde prácticamente la gente podía apelar, estaba el vicario urbe. El prefecto de las provisiones, tenía un conocimiento un poquito más amplio como tal. Tenía el tema de los temas civiles, los temas criminales, cualquier cosa que perjudicaba el orden de la ciudad, tenía como tal conocimiento este funcionario judicial de la época. El prefecto vigilante el prefecto vigilante conocía de las causas relacionadas con incendios, disturbios, también alquileres de vivienda, este funcionario judicial de la época. También existían funcionarios como los jueces. Voy a identificar 4 jueces que para la época posclásica cognitivo tenían prácticamente ya funciones como tal y divididas. Por ejemplo, diferentes materias como tal, criminal, administrativo y circuitos diferentes. Ya prácticamente podemos ver para la época cómo estaban ya prácticamente divididos por materia los diferentes jueces de la época. En cuanto al territorio, también se dieron ciertos funcionarios como cual en las provincias, pero en este caso eran los gobernadores como tal quien debía designar a los diferentes delegados o de territorio. Por ejemplo, vamos a citar algunos que tenían potestad, y era el gobernador quien designaba lo que eran las prefecturas, las diócesis, los gobernadores, los magistrados municipales, defensores de la ciudad. Estos eran los asesores prácticamente que se daban en las provincias, y era una designación de cada gobernador designar estos funcionarios judiciales de la época posclásica cognitiva.